Bueno, y la idea de nuestro espacio de esta semana no era empezar con esta historia, pero los titulares son los que son y, bueno, las primicias son no las primicias, sino la actualidad es lo que cuenta, ¿no? Si recordáis, hace unas semanas hablábamos con Juan Antonio Sanz de este conflicto que no sabíamos cómo iba a terminar entre Ucrania y Rusia, y él nos desgranó desde su punto de vista lo que estaba ocurriendo y lo que creía que iba a suceder. Sin embargo, ayer el mundo estupefacto despierta con una gran noticia, ¿no? Finalmente Rusia ha dado un golpe en la mesa y ha entrado en guerra contra Ucrania. Como digo, algo que ha cambiado totalmente el panorama actual y las reglas del juego. Y de ahí viene que abramos con este espacio, y el que tenía que ser el primero pues pasa a un segundo plano, que es Jesús Callejo, con la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy. Así que sin más dilación damos paso a Juan Antonio Sanz. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues aquí estamos un poco sorprendidos y bueno, intentándonos hacer a la idea de que el mundo ha vuelto a pegar un giro y que todo es diferente desde ayer, desde el 24 de febrero. Como digo, hace unas semanas hablábamos precisamente de esta confrontación que en un primer momento parecía que era Rusia enseñando los dientes a Ucrania y al resto de los países que conforman la Alianza Atlántica, pero no parecía que fuera a mayores, es decir, Rusia buscaba una especie de negociación. Sin embargo, todo ha cambiado. Efectivamente, yo mismo me siento muy sorprendido por cómo están evolucionando las cosas y sobre todo cómo se produjo ayer esa ofensiva total, casi se puede decir así, sobre Ucrania. Mis impresiones, al igual que las de otras personas estudiosas del mundo ruso y ucraniano, de la geopolítica en esa región del mundo, pues pensábamos que a lo mejor podría ser una reducción de las hostilidades a las regiones de Lugansk y Donetsk, y vemos que no es así. La apuesta rusa ahora mismo es toda Ucrania, no para quedarse con ella, por supuesto, pero sí para desestabilizar totalmente la situación, dejar a un lado las posibilidades de la Alianza Atlántica, de la OTAN y de Estados Unidos para ejercer presión sobre el gobierno de Moscú. Y ahora mismo lo que tenemos es un cambio de escenario total. Digamos que alguien ha tirado todas las fichas de la mesa y ya está poniendo las suyas. Y mi impresión es que estos acontecimientos suponen un hito, suponen un cambio en todo el paradigma de seguridad y estabilidad, no solo en Europa, sino en el mundo. Ya estamos viendo algunas reacciones que podrían llevar a movimientos en otras zonas, aprovechando el caos de alguna forma que ha provocado pues esta invasión rusa de Ucrania. Yo te voy a ser sincero, Juan Antonio, y esta mañana realmente estaba estupefacto cuando leía que Ucrania de alguna forma ya quería empezar a negociar la paz, pero a la vez ese titular tenía un subtítulo, y es que las fuerzas rusas estaban a 10 kilómetros del Parlamento ucraniano. Entonces yo te pregunto, ¿quizás Ucrania está ahora dispuesta a negociar porque se ve con el agua hasta el cuello? Pues no sé si se podrá negociar cuando Kiev, la capital de Ucrania, sea ocupada completamente por los rusos, que parece ser que esa es su intención. En tal caso, más parece posible una rendición, quizá incluso una rendición incondicional, antes que una negociación. La negociación todavía ayer era posible y en cambio los tambores de guerra seguían sonando y sobre todo animando desde fuera. Es muy fácil animar desde una Europa que sí asiste estupefacta a lo que está ocurriendo, que desde las propias filas del gobierno ucraniano o del ejército ucraniano. Hoy también escuché una de las cuestiones que Putin, el presidente Vladimir Putin de Rusia, pues animaba al propio ejército de Ucrania que tomara el poder y que desplazara al presidente Zelensky de la Casa Blanca, entre comillas, de Kiev, que sería más fácil dialogar en el Kremlin con los militares ucranianos que con las propias autoridades civiles. Entonces hay mucha confusión. En este momento sigue habiendo la desinformación de ayer. No se sabe exactamente cuáles son las ciudades, cuáles son los puntos grandes que ha tomado Rusia, y de eso estará dependiendo de lo que vaya a ocurrir en las próximas jornadas. Desde luego, lo que sí que parecería es que esta Blitzkrieg
esta rápida operación por parte de los rusos, pues tiene por intención desmantelar cuanto antes la capacidad defensiva de Ucrania y empezar a imponer las propias reglas. ¿Qué es lo que más le convendría a Moscú? Desde luego un gobierno ucraniano que fuera marioneta del propio Kremlin, pero también eso queda en una incógnita. Cuántas concesiones deberían hacerse más. Lo que sí que parece bastante claro es que una de las razones por las que ha ido emponzoñándose este conflicto, es decir, la posibilidad de que Ucrania pudiera entrar en la Alianza Atlántica, en la OTAN, parece ser que eso ya podemos darlo por descartado. La Alianza Atlántica admite a nuevos miembros que no tienen, desde luego, la inestabilidad o la desestabilización que en estos momentos y los próximos años seguramente va a tener Ucrania. El presidente ruso Putin había reclamado que la OTAN jamás se desplazara más allá de las fronteras de Ucrania con sus vecinos del sur. Sin embargo, ya se oían rumores de que en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid en junio se iba incluso a plantear un plan de ruta, una hoja de ruta para que pudiera incorporarse Ucrania a la Alianza Atlántica, algo que Rusia siempre había rechazado. Digamos que era el último punto después de la incorporación a la OTAN de casi 15 países, antiguas exrepúblicas soviéticas o países del antiguo Pacto de Varsovia desde 1997 a la OTAN. Pues la situación para Moscú era un total asfixiamiento por parte de la última alianza defensiva defensiva entre comillas en Europa, que es la OTAN. Entonces, en Moscú ya veía, pues si Ucrania se hubiera incorporado a la Alianza Atlántica, pues sistemas de misiles a menos de 5 minutos de vuelo directo hacia Moscú, con lo cual incluso armas de distancia media nucleares podrían alcanzar la capital rusa prácticamente en el instante que se podían estar disparando. Con lo cual, Rusia planteó esa línea roja. Estados Unidos se plantó ahí y dijo que todo país era autónomo, independiente para elegir si se unía a la OTAN. Gran Bretaña también apoyó esta dirección, esta directiva. Había muchos resquemores por parte de países más importantes en Europa como Francia o Alemania, pero todo parecía seguir un rumbo más o menos semiestablecido. Lo que nadie esperaba es que Rusia, como en otras ocasiones, había aceptado las condiciones de sus contrincantes del oeste. En esta ocasión, digamos que se plantó y dijo que basta. Aquí parece que hay algo mucho más profundo que el tema de la OTAN, porque bien, ahora, habiendo invadido Ucrania, pues, como tú bien dices, Ucrania es un país que muestra que no puede tener una estabilidad, no puede pertenecer a la OTAN. Sin embargo, parece que el objetivo del gobierno de Rusia es desenmascarar y quitar por completo todo el gobierno de Ucrania. Entonces, por eso digo que parece que hay algo más que no solamente que Ucrania quisiera entrar en la OTAN. Digamos que el tema de la seguridad era una punta de lanza principal, pero desde luego lo que está claro es que para los rusos lo que interesa ahora es tener a Ucrania bajo su propia dirección. Eso está clarísimo. Entonces, digamos que si pegamos este golpe de mano, vamos a aprovechar todas las consecuencias. Y en este caso lo que parecería absurdo es que el gobierno nacionalista de Kiev, que hasta el momento ha estado gobernando el país, pues siguiera en esas condiciones. Hay que recordar que en el 2014 Víctor Yakunenko, que era, digamos, la figura principal, la marioneta vista por algunos de Rusia en Kiev, pues se vio desplazado, Víctor Yanukovych. Perdón. Entonces, ¿a qué le interesaría ahora mismo a Rusia? Pues tener a un gobierno totalmente, si no fiel, al menos leal a los dictámenes del Kremlin.
en esas circunstancias, bueno, pues tener a una persona como Víctor Yanukovych, pues de nuevo, pues parece poco realista, pero desde luego lo que sí que le interesaría a Moscú es disponer de unos cuadros de políticos ucranianos mucho más dóciles a Moscú y desde luego que jamás se plantearan de nuevo esa posibilidad de entrar en la Alianza Atlántica o que incluso las relaciones económicas con la Unión Europea siempre pasaran por el visto bueno de Moscú. Y siempre dejando la posibilidad de que la propia Ucrania pudiera ser fragmentada en caso de que en un futuro hubiera algún tipo de elecciones libres que pudieran llevar de nuevo a nacionalistas al poder. Es decir, ¿qué puede pasar en un futuro? En el caso de que Moscú salga de Ucrania, pero se quede un gobierno favorable, pues posiblemente que la zona del este del país, el Donbass, pues se convierta en un área muy, muy vigilada por Moscú y con una independencia bastante, bastante real. De igual forma que tenemos ahora mismo a Crimea, pues bajo el mando directo de Rusia, como una parte más de Rusia. Como digo, abrir sencillamente un buscador, poner guerra Ucrania y Rusia, vais a ver cientos de titulares, noticias que se van actualizando minuto tras minuto, y algo que también ha llamado mucho la atención es la posición del presidente Joe Biden. Si bien es cierto que hace unas semanas llamó prácticamente asesino a la cara a Putin, una periodista le preguntó: ¿usted cree que el presidente de Rusia es un asesino? Y él dijo: sí, creo que es un asesino despiadado. Esto no creo que ayude mucho a plantear una mesa de negociación. Hoy también nos sorprende una declaración, y es que afirma el presidente de los Estados Unidos que este ataque a Ucrania se lo toma como algo personal. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Antonio, el presidente de Estados Unidos se toma tan a pecho este ataque contra Ucrania? Bueno, desde Estados Unidos, tanto como desde Rusia, hemos estado escuchando en las últimas semanas un montón de retórica bélica y de una parafernalia de declaraciones totalmente fuera de sí que han empujado a avivar este fuego del enfrentamiento. De todas maneras, hay una cosa que está clarísima. La relación de la administración Biden con Ucrania se remonta a unos cuantos años atrás. Hay que recordar, por ejemplo, que el hijo del presidente de Joe Biden, Hunter Biden, pues fue uno de los miembros del Consejo de Administración de la principal empresa de hidrocarburos de Ucrania entre 2014 y 2019. El lobby ucraniano es muy fuerte en el Congreso de Estados Unidos y de ahí puede venir en buena parte pues el interés personal de Biden. Aparte, por supuesto, de todas las cuestiones relacionadas con la industria energética, con la industria de los hidrocarburos. Hay que recordar que el Nord Stream 2, que es el sistema de gasoductos que se iba a poner en marcha pues en muy poquito tiempo, una vez tuviera la aprobación final total de los legisladores alemanes, puesto que es Alemania la que se iba a beneficiar más de este gasoducto que llevaría a través del mar, del Báltico, el gas ruso hacia los puertos alemanes, pues bueno, el hecho es que Estados Unidos siempre se opuso a que Alemania pasara a depender tan directamente del gas ruso, y por eso lo que tenemos es que Estados Unidos, una de las primeras condiciones que ha puesto, de las primeras normativas, una vez que se produjo la amenaza directa de Rusia contra Ucrania, es que se cortara ese proyecto. Ahora, por supuesto, parece casi imposible que se vaya a poder poner en marcha. ¿Y qué sucede? Pues Estados Unidos se convierte este año en el principal exportador de gas natural. Ese gas acabará en las costas del norte de Europa y seguramente también en Alemania, con lo cual hay unos intereses gasísticos muy, muy importantes. Tenemos a Qatar, que es uno de los aliados principales de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que también es otro de los suministradores eventuales de este gas hacia Europa. Con lo cual también hay una guerra de intereses comerciales y económicos muy importante. Las industrias
armamentísticas estadounidenses están muy al quite de lo que pueda pasar en Europa, de un posible rearme de algunos de los países fronterizos con Rusia. Es más, la modernización del ejército ucraniano iba a correr en buena parte a manos de fuerzas estadounidenses. Hay que recordar que desde 1991, cuando Ucrania tomó la independencia, hasta el 2014 recibió cerca de 4.000 millones de dólares en materia de incrementos y seguridades y material militar. Esto es muy importante y desde 2014 hasta la actualidad prácticamente había recibido otros 2.000 millones de dólares en ayudas financieras para la mejora militar. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos intereses, desde luego, en Ucrania, y no solo el hecho de que pueda pertenecer a la OTAN. Ucrania es un país clave, pues por ese papel, digamos, de contención, de muro de contención entre Rusia y la Alianza Atlántica y los nuevos países incorporados de la Alianza Atlántica. ¿Qué puede suceder en un futuro? Pues dos cosas: o Ucrania se mantiene neutral o Ucrania pasa a ser un estado dependiente de Rusia, porque lo que ya no parece posible es que Ucrania vaya a ser miembro de la Alianza Atlántica en los próximos años. Esta invasión de Ucrania, esta guerra, sin duda es terrible y tendrá consecuencias para todo el mundo, y ahora hablaremos un poco sobre esto, pero sin duda han saltado las alarmas cuando el ejército ruso ha invadido, podríamos decirlo de esta forma, o atacado la zona de la central nuclear de Chernóbil, Pripyat, y una buena parte donde se guardan residuos nucleares. Es decir, ¿no se dan cuenta que con esto podrían hacer un daño terrible a toda Europa? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta mucho ese ruido que se está produciendo en torno a las manifestaciones y a las informaciones que están llegando sobre todo de una sola parte, del lado ucraniano. Y parecería como que la zona de Pripyat es una franja gigantesca que no se puede evadir o que no se puede cruzar sino pasando por encima casi de aquel sarcófago nuclear donde está encerrado uno de los principales contenedores de radiación de la antigua central de Chernóbil. Entonces los rusos son los propios interesados en que no reviente todo eso y que les impida de alguna manera salir si es necesario a toda velocidad de Ucrania. No creo que estén tampoco dispuestos a que, mientras intentan después estabilizar el país o de alguna manera dejarlo en manos de gente afín, vayan a tener una fuente de contaminación tan importante. ¿Que pueda producirse algún accidente? Por supuesto, pero que esa sea la intención rusa no lo creo en absoluto. También escuchaba esta mañana pues algunas noticias diciendo que algunos de los sitios bombardeados en este ataque ayer habían sido lugares donde se producían armas químicas o biológicas. Bueno, yo creo que esto forma parte simplemente de las fake news o de la desinformación directamente en unos momentos en los que la confusión es muy grande y en los que precisamente tener unos datos o no puede suponer que tener a favor parte de la opinión pública mundial o europea. Con lo cual, yo creo que tenemos que tener muy claro que en estos momentos todavía no se sabe realmente lo que está sucediendo a nivel, desde luego, de la opinión pública mundial. Pero es que dudo incluso de que los propios gobiernos europeos tengan mucha idea de lo que está ocurriendo, sobre todo porque toda la información que proviene del lado ruso pues está dada, como decía antes, con cuentagotas y apenas tenemos unas informaciones oficiales que nos puedan avanzar siquiera hasta dónde han llegado los rusos, qué ciudades han tomado, qué instalaciones han destruido, cuántas bajas civiles y militares se han podido producir, y todo este tipo de datos que son necesarios en una guerra, al conocer, sobre todo al cubrirla. Tenemos muchos informadores, muchos periodistas europeos y de otros países instalados o moviéndose por Ucrania,
pero ¿cuántos hay en la zona del Donbass? ¿Cuántos se están pudiendo mover en Crimea? Pues no se sabe apenas nada. Entonces, ¿y cuántos pueden estar detrás del avance ruso? Pues tampoco. La información en esta campaña es muy diferente a la que incluso había en guerras en las que ya estaba cambiando todo. Esa relación entre ejército y periodistas, por ejemplo, en la guerra del Golfo y después en la guerra, en el ataque contra Irak o en Afganistán, donde incluso los periodistas pues, podían moverse más o menos libremente. Digamos que todo ese periodismo que, por ejemplo, vivimos en la guerra de los Balcanes ha cambiado totalmente y ya no tiene nada que ver. La información está en manos de la mentira y de la desinformación, valga la redundancia. Y desde aquí, Juan Antonio, ¿qué hacemos? La gente tiene miedo, la gente está asustada, la gente ve estupefacta todo lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y de alguna forma temen que haya un daño colateral, hacia los otros países de la Alianza Atlántica. Por eso digo que ahora nosotros desde España, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos esperar, porque no hay otra. Y es así. Que se produzca un ataque de Rusia contra alguna de las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia o Estonia, parece poco probable. Aunque esos serían los países donde podría haber, en caso de una conflagración generalizada, una primera hostilidad. No, porque eso significaría el golpe de vuelta por parte de OTAN y ya estaríamos en lo que podríamos considerar la Tercera Guerra Mundial. Desgraciadamente sería así. No sé si la Tercera Guerra Mundial, pero desde luego una guerra entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos que seguramente nos llevaría a la extinción de la vida en el planeta si se utilizan las armas nucleares. Pero bueno, no pensemos en esa posibilidad, porque sería simplemente como si los adversarios se dispararan en la cabeza antes que a la cabeza del contrincante. Lo que sí que vamos a tener son consecuencias, ya las estamos teniendo. El alza de los precios del gas, el alza de los precios del pan. Recordemos que Ucrania es uno de los lugares de la producción de cereales más importantes del mundo. En los incrementos en todas las comodidades que tenemos en nuestros países y de los bienes de primera necesidad, va a ser una realidad. La gasolina se está poniendo por los cielos, pero también eso, el precio del gas. Hay muchas posibilidades de que incluso el año próximo tengamos una escasez de gas muy grande, porque claro, Alemania, aunque ha hecho acumulación en los últimos tiempos, quizá viendo unos problemas que al final se han plasmado en la realidad, pues había estado reuniendo gas, pero no es suficiente. Si no se redistribuye de nuevo el gas ruso, tendrá que venir de otra parte. E incluso tendrá que haber fletes de zonas que ahora mismo de países que ahora mismo están cubriendo, por ejemplo, nuestras necesidades, en el caso de Argelia, para España. Entonces, todo esto está cambiando. Se ha cambiado, digamos, el orden de las cosas. La propia seguridad y estabilidad en Europa en estos momentos está en juego y hay que rediseñar un nuevo mapa. Hay que rediseñar un nuevo mapa en el que, pues, posiblemente por desgracia se tenga que hacer muchas concesiones a los rusos, de la misma manera que ellos tendrán que aceptar ciertas reglas de juego que redefinirán cómo es el sistema de seguridad en Europa y en Occidente y en todo el mundo, porque vamos a ver, ahí está China muy atenta a lo que está sucediendo. Son ellos los que en algún momento determinado podrían recibir el gas ruso. ¿Eso significa que en un futuro ese gas no va a llegar a Europa? ¿Eso significa que hay una inclinación del tablero mundial hacia China como principal beneficiada en el ámbito económico, dada la crisis económica tan fuerte que va a sufrir Europa a consecuencia de esta guerra? Pues no lo sabemos, pero es muy posible. Desde luego que hay un replanteamiento de muchos planos y desde luego en Europa no lo vamos a pasar demasiado bien. Una Europa que además se ve afectada por todos los daños que ha causado la pandemia del COVID. O sea, esta guerra viene en el peor de los momentos, hay que recordarlo e insistir en ello. Con lo cual, decir, bueno, pues más tarde o más temprano la diplomacia va a llevar a buen puerto pues las negociaciones y al fin y al cabo, ¿qué nos importa que Ucrania esté en la OTAN o no esté en la OTAN? Dices, sí, claro, eso es así, pero el daño ya está causado y el daño... La ola, el tsunami, nos está ya llegando, pero nos va a llegar con mucha más fuerza en los próximos meses.
Y Juan Antonio, ¿tú crees, y esto es, yo te lo pregunto a título personal, que la OTAN va a aceptar esta bajada de pantalones? Es decir, ¿va a aceptar condiciones que imponga Rusia después de esto? Y más sabiendo que parece que tenemos un maestro de ceremonias, ¿no? El señor Joe Biden, que lo va manejando todo desde la sombra. Es que no hay otra cosa que hacer, salvo lanzar contra Rusia algún tipo de órdago que en estos momentos no veo que pueda hacer la Alianza Atlántica. Es así, Rusia parece que ha ganado esa primera partida. Las sanciones que se le van a imponer las puede vadear más o menos, porque hay que tener en cuenta pues, la capacidad también energética que sigue teniendo ese país y que no es solo hacia Occidente, hacia donde puede poner sus bienes, digamos, energéticos. Entonces, lo que parece claro es que la OTAN ya debería plantearse muy claro que en Ucrania está perdida de momento para la alianza, puesto que además no se va a mover un solo tanque de la OTAN hacia territorio ucraniano. Eso parece casi imposible. Entonces solo se pueden lanzar, como dicen en algunos países latinoamericanos, pedos y relinchos. Se puede decir muchas cosas, pero en realidad no se puede hacer. Y más vale sentarse a la mesa de la negociación cuanto antes, para evitar el sufrimiento que va a tener aún más el pueblo ucraniano y sobre todo para evitar que este gran país como es Ucrania pase de todas a manos del control ruso. No hay otra cosa que hacer. De todas maneras, una vez que vemos todas las consecuencias de la guerra y todo lo que puede pasar, también deberíamos ver sus antecedentes. No es casualidad que Rusia se haya formado estas decisiones tan agresivas. La OTAN había incumplido todos sus acuerdos con los rusos desde los años 90, desde que cayó la Unión Soviética. Y eso es responsabilidad no tanto de Moscú como de Bruselas y sobre todo de Washington. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Cuando se han ido incumpliendo todos los acuerdos para que la OTAN no se expandiera hacia el este, cuando administraciones demócratas también como Clinton pues llevaron a un extremo esa incorporación de países a la Alianza Atlántica, y cuando la Alianza Atlántica además es vista en Moscú no solo como una alianza defensiva sino ofensiva, y ahí tenemos los casos de Libia, ahí tenemos el caso de las guerras de Yugoslavia, ahí tenemos el caso de Afganistán, donde la OTAN combatió, fue una de las principales fuerzas de combate. Entonces, claro, los rusos ven esos puntos de ignición por todas partes. Y como, bueno, pues no es una cuestión de ganar una guerra impuesta por otros en algún otro escenario, lo que hace es declarar su propia guerra y decir, mirad que mis músculos son suficientemente fuertes, porque además lo que podíamos haber estado negociando simplemente os lo arrebato ya. A esto precisamente iba a hacer yo ahora un mención o hincapié. No podemos estar ante un escenario, digamos, de alguna forma manipulado, y me explico. Sabemos que la OTAN no tenía muchas intenciones de negociar con Rusia, y Rusia, sin embargo, y esto yo lo vi en directo, como Putin le decía a Estados Unidos, yo no he ido a las puertas de su casa a amenazarle, sin embargo usted está viniendo a las puertas de mi casa a amenazarme. Con esto quiero decir, no es posible que Rusia haya dicho, bueno, ya que me estáis menospreciando, mirad lo que soy capaz de hacer, y ahora que acaba de llegar hace unos minutos a la capital de Kiev, ¿no es posible que ahora sí empiecen las negociaciones cuando ya le han visto las orejas al lobo? Sí, bueno, más que las orejas le han visto los dientes y hasta dónde puede apretar el oso ruso su mandíbula en torno a Europa. Desde luego que sí, ahora mismo la situación es muy diferente a hace dos semanas, hace 3 semanas, hace un mes, cuando veíamos pululando por las fronteras ucranianas los regimientos y los cuerpos de ejército rusos. Ahora están dentro de Ucrania, algo que, a pesar de que supuestamente era por parte de la inteligencia estadounidense la que veía que esto podía suceder, yo creo que ni ellos mismos se lo creían, no nos lo creíamos nadie, que Rusia pudiese llegar a esto. Entonces esas supuestas amenazas, entonces ahora plasmación realmente de la voluntad rusa,
pues podían de alguna manera ponerse encima de la mesa para presionar a Moscú o presionar sobre todo a los aliados de la Alianza Atlántica en Europa para que tuvieran miedo, eso ya está ocurriendo. Pero está ocurriendo y además Ucrania está casi en manos rusas. Todavía quedan muchas incógnitas, cuidado, porque no sabemos realmente cuál es el comportamiento de ese ejército ucraniano. Vamos a ver, estamos hablando de entre 150.000 y 200.000 hombres que podrían estar combatiendo por todo el país y sin embargo no se oye de grandes batallas que estén sucediendo en estos momentos, sino de combates según van avanzando las fuerzas rusas. No sabemos tampoco realmente cuántos soldados rusos están ya sobre el terreno dentro de Ucrania. No sabemos el número exacto de facilidades de instalaciones, perdón, militares ucranianas que han caído en manos rusas o que han sido totalmente destruidas. Eso quizá el Pentágono lo conoce mucho mejor. Pero desde luego lo que sí que parece claro es que en los próximos días ya Rusia va a hacer un ultimátum, yo creo que casi final, y decir, bueno, pues si quieren negociar, ahora se puede negociar y nosotros ya veremos cómo nos retiramos. Y si no, pues bueno, Ucrania está en nuestras manos. Por supuesto que es hora de las negociaciones y por supuesto que no puede haber una paz sin que ninguna de las partes renuncie a algo. Se va a tener que hacer algunas renuncias. La renuncia rusa sería a dominar totalmente Ucrania e incorporarla directamente a la Federación Rusa, lo cual sería una locura, puesto que iba a tener un foco de inestabilidad brutal en el sur. Y no creo que los rusos tengan ni esas ganas políticas ni esas ganas de mantener un conflicto semejante. Por ejemplo, en el caso de Chechenia, una pequeña república sangró durante muchos años a Rusia. No digamos lo que puede suceder en Ucrania. No, yo no veo a los rusos quedándose oficialmente en Ucrania y elevando la bandera tricolor suya, roja, azul y blanca, en las cúpulas de Kiev. Pero sí que desde luego parece posible que haya gobiernos mucho más favorables, como los ha habido en los últimos, desde la independencia. Ha habido gobiernos que eran más o menos favorables, no solo del Yanukovych, a Moscú. Pero también hay que tener en cuenta que, claro, la sociedad ucraniana, y ahí sería muy, muy ciego Moscú, ha cambiado también en los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta también la ruptura que suponen estas acciones militares rusas en la relación entre Ucrania y otras repúblicas exsoviéticas con Moscú, con el Kremlin. Cuidado, porque la desconfianza va a ser brutal a partir de ahora. Entonces hay que tener en cuenta eso. Mientras Putin esté en el poder, todo el mundo va a mirar con mayor recelo aún a Rusia. Y no se puede vivir con los dientes fuera y las garras todo el tiempo, sobre todo en unas circunstancias como la sociedad globalizada de hoy día nos lleva a plantear la existencia de las naciones, que se van a redefinir desde luego esos paradigmas de seguridad, por supuesto, y que va a tener que haber nuevas negociaciones de desarme entre Estados Unidos y Rusia, pues sí, también es verdad, porque el escenario, desde luego, el escenario estratégico está cambiando y ha cambiado. Pero desde luego, bueno, pues hay que ver lo que puede suceder en un futuro. El puñetazo de Rusia, desde luego, si no es que haya tirado las fichas, posiblemente haya roto ya la mesa. Y sin embargo, pues tendremos que vernos con la necesidad de construir una nueva mesa y ponernos a negociar de nuevo. No hay otra. Cada país, como es normal, mira por sí mismo, mira porque él no salga afectado. Y aquí en España, Juan Antonio, hoy esta es la gran pregunta, ¿no? ¿España va a entrar en guerra contra Rusia? No, eso es absurdo decirlo. Si España entrara en guerra contra Rusia sería como decir, bueno, ¿cuándo vienen los jinetes del apocalipsis? No, ni los rusos son tan estúpidos y España menos. O sea, vamos a ver, España solo entraría en guerra contra Rusia en las filas de la OTAN y la OTAN no va a entrar en guerra contra Rusia. Que empiece a partir de ahora una nueva etapa,
la que pueden llamar la tercera etapa de la Guerra Fría, pues no tengo ninguna duda, eso es así, y que los sistemas de inteligencia ahora empiecen a sustituir a los tanques y a los aviones y que de pronto veamos por toda Europa pues una recabación de información cibernética y de otro tipo, pues precisamente para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero vamos a ver, España debería tener en cuenta, debería aprender mucho de esta lección y no deberíamos en nuestro país hinchar el pecho y decir, bueno, nosotros vamos a ayudar a la liberación de Ucrania como si estuviéramos hablando de un país que necesita en estos momentos algo más que una comprensión, una ayuda a todos sus refugiados, pero lo que no precisa es que se le envíen aviones y tanques, porque eso significaría la aniquilación total de Ucrania, significaría esas llanuras inmensas de Ucrania convertirlas en tierra quemada. Y después España debería tener en cuenta también qué es lo que ha estado sucediendo y admitir que pertenece a una alianza militar que no ha hecho bien los deberes. Me estoy acordando de las palabras que aquel consejero estadounidense, George Kennan, en 1997 escribió en una carta al propio presidente Bill Clinton, en el que decía que se oponía totalmente a la expansión de la OTAN. Y este era uno de los halcones de Estados Unidos, que se había manifestado a favor de que fuera rodeada incluso la Unión Soviética cuando existía todavía, pero cuando vio que desaparecía el Pacto de Varsovia, que se independizaban las repúblicas, él le dijo en esta carta que era un error estratégico de proporciones potencialmente épicas esa expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, y lo calificaba como el error más grande de la diplomacia de Estados Unidos tras la Guerra Fría. Ese error ha llevado a lo que está ocurriendo hoy día. No podemos entender que lo que está pasando son las aspiraciones, como se está hablando, las aspiraciones zaristas o imperialistas de Putin. No va por ahí el tema, no va por ahí. Putin no está mirando al pasado para reconstruir la URSS o el Imperio ruso. Putin está mirando al futuro para construir una Rusia muy fuerte y desgraciadamente muy agresiva. Eso es lo que está pasando. Y no nos podemos poner a establecer lecciones de historia, a compararle con Hitler y con otras sandeces similares, porque no, Putin es Putin. Y la acción es muy, muy diferente. Vamos llegando al final de nuestra conversación. Y vamos a poner aquí un supuesto caso, ya que hemos mencionado antes una tercera guerra mundial, si la OTAN entrara en guerra. Bien, pues yo te pongo este escenario. Si la OTAN en general ahora decidiera entrar en guerra contra Rusia, ¿qué mapa tendríamos delante? ¿Con qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos con un mapa quemado, porque no habría ni siquiera plan de batalla. Podríamos tener un principio de guerra convencional, no digo que no, pero más tarde o más temprano acabaría en un conflicto atómico. Es que el propio Putin, cuando se reunió con Emmanuel Macron, con el presidente francés, lo dijo: no hagamos tonterías. La entrada de un solo tanque de la OTAN en una Ucrania donde Rusia tenga algo que ver, y se refería en ese caso a Crimea, que era la parte de Ucrania que ahora está en posesión de los rusos. Eso significaría una guerra de proporciones totalmente de una magnitud tremenda, que llevaría finalmente a la autodestrucción. Y eso lo dijo así Putin. Lo cual, vamos a ver, sería bueno que nos fiáramos de las palabras de un tipo que ha llevado a cabo este ataque, esta agresión brutal contra Ucrania. No podemos tomarnos a la ligera las palabras de un dirigente que sí que está dispuesto a llevar la guerra a todas sus consecuencias. Creo que nos gusta jugar en Occidente demasiado a los juegos estos recuerdo, el Risk, o estos juegos de mesa donde tenías ejércitos y soldaditos en un lado y en otro. No. Con Rusia no se juega. Y cuando se ha jugado con Rusia, las consecuencias han sido irreparables. Desgraciadamente es así. Y si no consideramos ese potencial gigantesco de Rusia para convertir el planeta en un erial,
junto con el de otras potencias nucleares, creo que deberíamos dimitir de nuestros puestos respectivos en medios de prensa, políticos, académicos y demás, y mejor irnos a plantar cebollinos, porque la amenaza es muy real. Es tan real como en los años 60 y los 70, incluso más. Entonces, esa capacidad de autodestrucción o destrucción mutua, pues está ahí. Y no debería nadie pasársele por la cabeza el decir, bueno, vamos a imaginarnos una guerra convencional con los rusos. No, no, cuidado. Esto es una guerra sería entre dos personas que deciden batirse a duelo con unas espadas, pero saben que tienen en el bolsillo una pistola cargada. Bueno, pues cuando vean que una espada le cruza la cara o que no pueden manejarla bien, pues sacarán la pistola. Y es así, porque esa es la naturaleza humana. La contención nuclear sirvió para contener, nunca mejor dicho, esa agresión entre grandes potencias. Lo de Ucrania es una desgracia tremenda, es una agresión tremenda, pero tenemos que partir con esa situación. Y ya, para llegar a unas negociaciones con concesiones ante Rusia. Así va a ser, así va a tener que ser. No puede ser de otra manera. Y después ya veremos lo que eso ocurre. Y quizá prepararnos para que en un futuro, cuando Putin salga del poder, pues quizá renegociar las cosas de nuevo. Pero en estos momentos Ucrania está perdida y desde luego está perdida el avance de la Alianza Atlántica hacia el este. Pero es que hacia más al este estaba Rusia y los rusos no quieren para nada esa Alianza Atlántica. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a meter nuestros tanques desde Letonia o desde Estonia o desde Lituania, sabiendo que los rusos pueden en cuestión de horas conquistar esos territorios que sí pertenecen a la Alianza Atlántica? Tenemos que esperar a que se produzca esa situación. Tenemos que repetir lo que ocurrió con Georgia cuando el presidente, en 2008, el presidente Mikhail Saakashvili se lanzó a recuperar esa república de facto que era Osetia del Sur. Pues ya acordémonos qué sucedió. Y los rusos entonces disponían de unas capacidades, y estamos hablando de muy poco tiempo atrás, pero tenía unas capacidades militares mucho, mucho menos precisas y mucho menos potentes que las que tienen hoy día, y como se está demostrando ahora en Ucrania. Esto no es un juego, estamos hablando de guerra, y la guerra solo se derrota con la paz, y para la paz hay que hacer un gran esfuerzo por parte de todos. Ahora sí, para despedirte, Juan Antonio, tú que has sido corresponsal en territorio, como podríamos decirlo de esta forma, en territorio hostil, a modo de predicción y siempre a título personal, lo que tú crees que pueda ocurrir, viendo cómo el panorama ha girado 360 grados, ¿qué crees que va a ocurrir en las próximas horas o en los próximos días? Muy difícil. Yo no tengo los datos para dar esa opinión, pero bueno, pues yo creo que los rusos se consolidarán en sus posiciones en Ucrania, que posiblemente ya se planteen ya una hoja de ruta de negociaciones, pero va a depender mucho si su intención es derribar el actual gobierno y establecer uno más favorable, o dejar un poco de margen para esas negociaciones. Todo es posible. Tampoco me queda claro, pues eso, el papel del ejército ucraniano. Ejército que, por cierto, ha sido armado, como he comentado antes, por esa asistencia militar de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de otros países, y donde seguramente en estos momentos hay un montón de asesores militares y de inteligencia estadounidenses y occidentales pululando por Ucrania, y eso desde luego los rusos lo saben y van a tener muchísimo cuidado en no cometer ningún error para dejar un cabo suelto. Desde luego en estas circunstancias un poco complicadas, y ante este nuevo escenario que se plantea, y sabiendo además que Rusia tampoco puede durar mucho tiempo mantenerse ocupada en Ucrania, bueno, pues sería una cuestión de días que se pudiera producir un avance significativo, un nuevo giro en la situación. Pero desde luego, como he dicho antes, la guerra solo se combate por la paz, y hablar de intervención militar de la OTAN es absurdo por sus consecuencias, como hemos visto, y que es la hora de las concesiones. Desgraciadamente es así, porque quien ha tomado la iniciativa y ha pegado y ha roto la baraja ha sido Rusia.
Juan Antonio Sanz, mil gracias por habernos atendido en esta última hora y esperemos que podamos volver a hablar en estos próximos días contigo, pero en este caso para traer noticias más favorables. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y que la esperanza no la perdamos, no hay que perderla. Y ahora sí, queridos amigos, como hemos dicho al empezar nuestra conversación con Juan Antonio Sanz, vamos a abordar el que tenía que ser el tema principal de este informe Enigma, ¿no? La muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy con Jesús Callejo.